Experiencias y reflexiones docentes. Espacios constructivos. Transformación pedagógica. Creatividad e innovación. DEDUN Radio. Una mirada al mundo de la docencia en la educación superior. DEDUN Radio. Un podcast producido por el Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. DEDUN Radio. Transformando la docencia universitaria hacia ambientes de aprendizajes innovadores en contextos diversos. DEDUN, 50 años de generar comunidad entre docentes universitarios. Hola, quiero darles la bienvenida a DEDUN Radio, un podcast del Departamento de Docencia Universitaria de la Facultad de Educación en la Universidad de Costa Rica. Yo soy Carolina Campos y soy docente y productora. En este episodio tenemos como invitadas a dos docentes e investigadoras. Tenemos a la doctora Jacqueline García Fallas, quien es investigadora en el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica, INIE. Además, es directora del programa de doctorado en educación y vicedecana de la Facultad de Letras. Y a la doctora Lisbeth Araya Jiménez, docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva e investigadora en el Centro de Investigación en Comunicación. Juntas realizaron un estudio titulado De las narrativas del miedo a las habilidades para la vida y la ciudadanía. Narrativas del miedo aborda el miedo que experimentan las personas estudiantes que ingresaron a la Universidad de Costa Rica en los años 2023 y 2024, separando muestras representativas de primer año de ingreso a las sedes regionales, 2023, y a la sede central, 2024. El estudio se propone caracterizar las narrativas del miedo en términos de sus fuentes, objetos y su relación con el ecosistema mediático. Gracias a ti, Carolina, por invitarnos y esperamos que pasemos un rato muy agradable compartiendo estos resultados. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. ¿Por qué investigar y hablar sobre el miedo? Todas las personas vivimos con miedo constantemente, es algo humano, cotidiano, con lo que lidiamos a diario prácticamente. Entonces, ¿por qué es pertinente para ustedes investigar sobre los efectos de esta emoción en el estudiantado? Bueno, es una muy buena pregunta, Carolina, porque los estudios sobre emociones, ¿verdad? Tienen mucho tiempo, hace rato, la academia viene investigando emociones. Rosana Reguillo, por ejemplo, que es una de nuestras teóricas de referencia, tiene más o menos 4 décadas en México trabajando emociones y juventudes. Y hay así un montón de autores y autoras en toda Latinoamérica que hacen este tipo de trabajos. A nosotras particularmente en el equipo de investigación de este proyecto de narrativas del miedo, nos interesó caracterizar esta emoción en personas de primer ingreso a la UCR. Porque fundamentalmente sabemos que, como bien decís, la emoción del miedo hoy es una emoción preponderante. Cecilia Arizaga en Argentina dice que vivimos en la sociedad de la incertidumbre y a nosotros nos parece que esa afirmación es coherente, tiene sentido. El tránsito de la secundaria a entrar a la universidad se activan un montón de miedos que son propios de ese momento, ¿verdad? De enfrentarse con cosas nuevas, que es una característica del miedo, ¿verdad? De salir de lo conocido, en muchos casos para las personas estudiantes, salir de sus casas, ¿verdad? Dejar de vivir con sus familias, tener que emigrar a la ciudad, que en algunos casos incluso no conocen, ¿verdad? Y las chicas y los chicos nos han reportado el miedo que les da perderse en San José o en San Pedro. Y como dice Liz, ¿verdad? Es deshabituarse de lo que ya conocían para encontrar otros espacios, construir nuevas amistades, ¿verdad? Encontrarse también frente a las demandas que tiene cada curso, ¿verdad? Cada actividad académica que realizan. Eso les genera miedo. Y creo que todas hemos pasado por ese tipo de miedo, ¿verdad? Dentro de nuestro proceso de formación en la universidad.
Pero algo que también hablábamos mucho, Liz y yo, era el tema de que hemos visto jóvenes cada vez con muy poca tolerancia a la frustración. Y esa es una situación que Liz sabe que a mí me ha preocupado muchísimo, porque creo que es ahí también donde generamos miedo a equivocarnos, ¿verdad? Porque está de la base en que ¿cómo no me voy a equivocar si estoy aprendiendo cosas nuevas? No lo ven como un aprendizaje, ¿verdad? Entonces, creemos que hablar del miedo es muy importante. También hemos conversado que como docentes nos encontramos con estudiantes muy diferentes de los que tuvimos antes de la pandemia, ¿verdad? Y eso también nos motivó a preguntarnos por el miedo y su experiencia en una población estudiantil, adolescente, en algunos casos, que está además entrando a la universidad. Y otro tema, Carolina, que nos llamó la atención en el equipo de investigación, como bien señala Jackie, es el tema de las relaciones interpersonales, ¿verdad? Porque la emoción del miedo tiende a retraer al sujeto sobre sí mismo, tiende a paralizarnos. Y entonces nos preguntamos en el estudio cómo se vinculan desde el miedo, cómo crean relaciones, ¿verdad? ¿En quién confían? Esas preguntas nos motivaron a estudiar la emoción del miedo en personas de primer ingreso a la UCR. Y esa es una pregunta muy importante porque ¿en quién confiamos? A veces no podemos ni confiar en nosotras mismas y eso hace más difícil confiar en otras personas. Entonces, la confianza, o la mejor dicho, la falta de confianza hacia una misma o hacia otra persona, nos genera un miedo terrible. Me gustaría que nos comenten acerca de la metodología que implementaron para esta investigación. Trabajamos un estudio de diseño mixto, esto es una primera fase cuantitativa para tener datos duros, para poder lograr un mapa de estas características de la emoción del miedo, en lo que llamamos narrativa del miedo, y la primera fase cuanti y la segunda fase cualitativa. En la primera fase cuantitativa pudimos trabajar, gracias a que la investigación se ganó los fondos de estímulo a la investigación de la Vicerrectoría de Investigación, pudimos trabajar con una muestra estadísticamente representativa de todas las personas que entraron a la UCR en el 2023. Trabajamos con el curso de humanidades en todas las sedes regionales, trabajando las sedes en lo que en estadística llamamos estratos, o sea, usando las sedes como estratos en el sentido estadístico del término. Y para las sedes logramos una muestra de 463 personas que nos contestaron la encuesta. Y luego en el primer semestre del 2024 trabajamos otra muestrita representativa, en ese caso con las personas de Rodrigo Facio. Y nos contestaron la encuesta 355 personas que en primer semestre del año pasado estaban cursando humanidades. La fase cualitativa, claro, la empezamos este año con los grupos focales. Tenemos previstos 6 grupos focales, ya hicimos 4 y 6 en Rodrigo Facio y 1 para las sedes regionales. Esa es como la propuesta metodológica que estamos siguiendo. Yo solo le agrego algo a lo que ya nuestra compañera Liz mencionó, y es la importancia de tener la mirada de la población estudiantil de todas las sedes, ¿verdad? Porque eso también, aunque era un reto para nosotros como equipo de investigación, nos daba la oportunidad de ver si había alguna diferencia o si era necesario valorar, ¿verdad? Algunos aspectos de interés para unas sedes y para otras. Entonces yo creo que eso fue muy acertado de la metodología, el que a nivel cuantitativo pudiéramos tener acceso a la comunidad estudiantil de nuestra universidad. Y en cuanto a la investigación, ¿cuánto tiempo toma? ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, el proyecto de investigación inició en 2023, en enero del 2023, y finaliza en diciembre del 2025. Son 3 años de trabajo. Así que como ves, estamos en el último estirón del proyecto. Una parte muy importante en este proceso, pues, es que no solo pensamos en obtener información específica sobre las narrativas del miedo desde un punto de vista estadístico,
sino también el diálogo que se puede fomentar desde los grupos focales. Y algo más importante de ello, pues es que con base en toda esta información esperamos poder desarrollar guías que nos ayuden a entender cómo incorporar esta emoción en nuestro quehacer. ¿Sabías que el Departamento de Docencia Universitaria surge en el tercer Congreso Universitario a raíz de una necesidad detectada por las personas estudiantes? ¿Qué beneficios esperan ustedes obtener a partir de esta investigación? Bueno, lo primero que nosotras quisimos en el equipo de investigación, Caro, fue pensar sobre miedo, reflexionar sobre el miedo. Decimos en psicología que una primera manera de exorcizar el miedo es apalabrarlo, ¿verdad? Es hablar sobre él, es saber qué dimensión tiene, qué color tiene, qué forma adquiere para las personas de primer ingreso. Entonces, lo primero que queremos con este estudio es pensar y reflexionar sobre la emoción del miedo, como muy bien decía Jackie antes, sobre todo con las personas de primer ingreso por las características que tiene esta población, ¿verdad? Entonces, primero pensar, reflexionar sobre el miedo. Segundo, tener un mapita que caracterice esto que llamamos narrativas del miedo y que nos diga a qué le tienen miedo, en qué lugares se sienten más seguras y más seguros, o más, ¿verdad? O no, que nos digan cuáles son sus preocupaciones en relación o cuáles son sus miedos en relación con ellas y ellos mismos, con sus vínculos más cercanos, que nos hablen de en quién confían o no por este tema de los vínculos que nos interesa, cuáles son los miedos que llamamos nosotras en el estudio sociopolíticos, es decir, en la relación con el entorno. Entonces, uno de los beneficios que esperamos, Caro, es poder tener como este mapita, insisto, para caracterizar la emoción del miedo en las personas que ingresaron a la UCR en 2023 o en 2024. Y finalmente, el último de los beneficios, yo diría, dos más, perdón. Uno es poder compartir los resultados, tanto cualitativos como cuantitativos, con las personas docentes. Hemos hecho un trabajo muy arduo de divulgación de estos resultados cuantitativos, porque queremos contarle a las personas docentes cuáles son los miedos de sus personas estudiantes, ¿verdad? Porque los viven en el día a día, pero tal vez el dato duro nos ayuda a saber cómo es de forma general que se está comportando esta emoción en las personas estudiantes. Y lo último, ahora sí, son las guías que mencionaba Jackie, ¿verdad? Poder construir guías para prevenir el malestar emocional a partir de los datos. Bueno, y algo que hemos visto, ¿verdad? Que ha surgido de toda esta dinámica es poder compartir estos resultados con grupos específicos, ¿verdad? Con grupos específicos donde hemos visto es que esto nos dice algo que puede ser de interés para otros grupos. Y uno de esos grupos, pues justamente es la comunicación de estos resultados con la población docente universitaria. ¿Verdad? En este proceso ya hemos conversado con las personas de estudios generales en las diferentes sedes, incluida la Rodrigo Facio, con algunos coordinadores o coordinadoras del área de estudios generales. Y bueno, y esto también nos llevó a la reflexión, la importancia de compartir estos resultados con el Departamento de Docencia Universitaria. Por eso agradecemos mucho estar aquí, porque creemos que estos resultados también tienen algo que decirnos a nosotras y nosotros como docentes. Un aspecto que estamos queriendo destacar de la labor del DEDUN en este 2025, que precisamente se cumplen 50 años de la creación del DEDUN, es la conciencia de que todo lo que hagamos como personas docentes en la formación académica del estudiantado en la universidad, cualquiera que ésta sea, al final va a impactar directamente en la sociedad con lo que hagamos. Entonces, como nosotras y nosotros tratemos o nos vinculemos o trabajemos con el estudiantado, así ellos van a responder ante la sociedad. Entonces, el rol que tenemos como docentes es realmente fundamental.
somos los que estamos en el cara a cara ahí, aunque sea virtual, ¿verdad? Y el entender estos miedos, el entender las necesidades de generaciones muy diferentes, que a veces nos gusta como pelear con las generaciones siempre que están después que nosotros, y estas generaciones de ahora, bla, 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 en vez de entender los miedos. Totalmente, Carolina. En nuestro marco teórico partimos de esas ideas porque la emoción del miedo es humana, como todas las otras emociones, y está ahí cotidianamente, como vos decías en la abertura, y ha estado siempre y va a estar siempre. Ahora, ¿cuáles son diferencias importantes? Esta generación nace y crece conectada a las plataformas digitales en tiempo real, ¿verdad? Con una sensación permanente de inmediatez. Y eso tiene ventajas y desventajas. Una desventaja ha sido que crecieron viendo todos los desastres relativos al cambio climático y a la emergencia climática en tiempo real. Los incendios, las inundaciones a lo largo y ancho del globo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotras encontramos en los datos que crisis climática es el segundo miedo que tiene más intensidad en estos que llamamos miedos sociopolíticos, ¿verdad? Que tienen que ver con lectura de entorno. Un 35% de las personas estudiantes de Rodrigo Facio tienen mucho miedo en relación con la crisis climática. Pero además todo el tema de la pandemia que mencionaba Jackie antes, el que alguien cercano se enferme, es un miedo que queda de todos los procesos pandémicos que vivimos, ¿verdad? Pero además lo que está pasando en el país con el tema del crimen organizado en los últimos años o las tasas de desempleo cayendo y tienen acceso a esa información de manera permanente, son miedos que se reportan en los datos que tenemos. La otra clave es cuántas de estas personitas tienen hermanas o hermanos o nacieron como hijos, hijas únicas. La tasa de natalidad en Costa Rica cambió muy drásticamente y muy rápidamente. ¿Y por qué eso marca particularidades? Porque, por ejemplo, en los datos tenemos que fallarle a la familia es el primer miedo psicosocial de esta población, que alcanza para Rodrigo Facio un 38%, casi un 39%, que tiene mucho miedo a fallar a sus familias. Y eso tiene que ver con también lo que vos decías de una demanda de éxito que genera esta sociedad. Una presión que no teníamos antes de ser exitosos, ponerse la camiseta, dar la milla extra, ser eficientes, tener error cero, que Jackie mencionaba cómo esto del error cero es tan contraproducente para nuestros procesos de aprendizaje, ¿verdad? Porque se significa el error como una equivocación y no como una oportunidad de mejora, no como una evaluación que te permite decir, ah, mira, esto todavía no lo sé hacer, o no lo sé hacer con la maestría que la universidad me pide que lo haga en cada nivel de formación. Digamos, nosotras estamos intentando entender los miedos de las personas jóvenes de la forma más compleja posible, en el sentido de meter muchas variables en esta ecuación. Yo creo que dentro de esta necesidad de comprender el miedo es porque de una u otra forma también a veces invisibilizamos lo que es más propio de las personas, ¿verdad? A veces olvidamos que como docentes estamos contribuyendo al desarrollo de trayectorias de vida, no solo profesionales, ¿verdad? Sino trayectorias de vida con nuestros estudiantes. ¿Qué más que poderles conocer un poco mejor dentro de este espacio que compartimos en diferentes actividades académicas? Quisiera leerles una frase que viene como es parte de uno de los artículos que las profesoras, las investigadoras me aportaron, y que al final ellas me hagan un análisis, una reflexión al respecto. Una sociedad es más insegura por lo que se dice que por la realidad que habita. Es una frase de Omar Rincón y Germán Rey. Y continúa el resto del extracto. Dice, esto es particularmente importante cuando lo que se dice refiere al miedo o lo provoca o lo estimula.
En múltiples contextos y desde diversas miradas, los estudios de varias personas investigadoras como Rosana Reguillo en México, Johan Espinosa y Josué Méndez 2015 en Costa Rica, concuerdan en la idea de que los medios funcionan como un megáfono para la emoción del miedo. Sí, como la investigación está inscrita en el Centro de Investigación en Comunicación, uno de los componentes, Carolina, tiene que ver con consumo mediático. Y esto es muy interesante cómo ha cambiado, porque para las generaciones más grandes, para decirlo de alguna manera, cuando aparecen por primera vez las noticias amarillistas, cuando el crimen empieza a tener mayor foco para la prensa nacional e internacional, cuando la nota roja, ¿verdad?, nace, surge y toma cada vez más espacios de los noticieros, se naturalizan ciertos tipos de violencias y como dice Rosana Reguillo, los medios funcionan como un megáfono. ¿Qué sucede particularmente con la población joven que no consume televisión? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que lo que fue para otras generaciones una fuente de miedo, como los medios tradicionales, ya para las generaciones más jóvenes. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Como decíamos antes, estas personitas jóvenes nacieron y crecieron en la virtualidad y transitan permanentemente y con absoluta plasticidad de estar online y estar offline. Entonces, sí hay temas que las investigaciones que revisamos encontraron como lo que se llama teóricamente el FOMO, el Fear of Missing Out. ¿Qué significa? Que les da miedo no estar en la red social en el momento en que alguien invitó a alguna cosa, perderse información, ¿verdad? La sensación de no poder estar sin el teléfono, que también es incluso se tipifica como una fobia en algunas investigaciones. Nomofobia le llaman algunas autoras y autores. Eso nos permitió entender una particularidad más de los miedos de estas generaciones, ¿verdad? La muestra nuestra para Rodrigo Facio se centra, 95% son personas que tienen entre 18 y 20 años. Entonces, estos datos son de esa generación, ¿verdad? Y para cerrar con lo de los medios, hicimos un cruce de variables, tanto para Rodrigo Facio como para las sedes regionales, y es muy interesante encontrar que estadísticamente no hay una relación significativa entre el miedo generalizado y el consumo de TikTok, de Facebook y de Instagram para esta población, ¿verdad? Pero sí en los grupos focales aparece y ellas y ellos comentan en la información cualitativa que esto del FOMO sí les pasa, que la red puede provocarles, ¿verdad?, esta sensación de que necesitan estar conectadas y eso es un miedo. Y también para algunas y algunos de ellos aparece cualitativamente el dato de el miedo de la imagen que se proyecta en las redes sociales, asociada a sus cuerpos, asociada a la pretendida perfección que esta sociedad propone, ¿verdad? A esas vidas donde todo es felicidad, éxito, placer, Eso sí aparece en la información cualitativa de los grupos focales. Yo aprovecho comentar algo en relación con esta pregunta, pero también con lo que Liz nos menciona, y llevarlo a un aspecto muy interesante, ¿verdad? Porque esta generación se supone que es nativa digital, ¿verdad? Se supone que es nativa digital, que tiene toda esta relación extendida de la tecnología digital con su propia corporalidad y demás. Pero curiosamente, eh, la pandemia nos ha venido también a cuestionar si fluidez tecnológica significa realmente aprender con la tecnología como una herramienta más de aprendizaje. Y nos dimos cuenta que no era tan fácil, ¿verdad? Hacer esa transferencia del poder saber cómo manejarme en las redes sociales o en otras plataformas o con los videojuegos o demás y construir aprendizajes colaborativos,
en pareja, individuales, ¿verdad? Y todo esto fue un reto muy interesante que la pandemia nos hizo reflexionar, ¿verdad? Sobre esta dimensión de que aunque sean nativos digitales y sus docentes, muchas y muchos de ellos, como es mi caso, que realmente hicimos un tránsito hacia el uso de la tecnología porque nuestra época es muy diferente, es anterior a la Internet. Realmente hay que recordar que hay que trabajar este aspecto, ¿verdad? Cómo trabajar el aprendizaje con estos recursos, con estos medios, buscando calidad, pero también que no tengan miedo de saber que podemos construir aprendizajes significativos y duraderos con estos medios. Y ese es todo un desafío para nosotros, pero también para nuestros estudiantes. No es efímero, ¿verdad? Buscamos que estos aprendizajes no sean efímeros, como es este miedo que se les presenta cuando su imagen en las redes o en los medios van a ser muy, muy pasajeras. Entonces, creo que eso es muy importante de recordar. Tengo una pregunta y un tema muy interesante que ahí tiene que continuarse en futuras investigaciones, madurando esta relación de esta población joven con los medios y cómo los medios deben ser fuente también de aprendizaje. DEDUN, 50 años aportando a la docencia universitaria. ¿Sabías que el DEDUN nace con el nombre de Centro de Docencia e Investigación en 1975? Estás escuchando DEDUN Radio. Transformando la docencia universitaria. Lisbeth, me gustaría que tal vez nos comente cómo experimentan las personas entrevistadas el miedo en sus relaciones interpersonales. Claro, con todo gusto. Nosotras hicimos varias preguntas, claro, como para que esta variable se pudiera, ¿verdad?, medir con varios ítems. Entonces, una de las preguntas era una pregunta general sobre cuánto confiaban en sus amistades más cercanas. Y bueno, lo que obtenemos tiene que ver con lo que en investigación llamamos deseabilidad social. Nos dicen que sí confían, centralmente que sí confían en sus amistades más cercanas. Pero luego complejizamos en otra pregunta en la que formulamos de esta manera la inquietud. Si te enfermas gravemente, ¿a quién le pedís que te lleve al hospital? O sea, si estás seriamente enferma o enferme, ¿a quién le pedís ayuda? Lo que queríamos medir allí, Carolina, no era solo como esta idea genérica de confianza en sus amistades cercanas, sino qué pasa con ellas y ellos cuando están vulnerables, cuando están en una condición de fragilidad. Las familias tienen un papel muy importante para estas personas, eso es un dato que se refleja en todo el estudio. Y entonces son centralmente sus familias a quienes ellas y ellos piden ayuda. Para un 81% en Rodrigo Facio ese es el caso. El segundo porcentaje, y además súper distante, que alcanza en Rodrigo Facio un 8% y en las sedes regionales 15%, nos dice que no le pide ayuda a nadie, que prefiere ir solo al hospital, ¿verdad? Sigue para Rodrigo Facio el porcentaje que le pide ayuda a la pareja, que es un 5%, y 2% le pide ayuda a alguna amistad. Para nosotros este dato es muy significativo, Carolina, porque lo que nos dice es, por un lado, las familias son la referencia, y eso también lo encontramos en el miedo psicosocial más fuerte, que es fallar a la familia. Ese es el temor más sentido del 40% de las personas estudiantes de Rodrigo Facio, ¿verdad? Tienen mucho miedo de fallarle a la familia. Entonces eso, de sus relaciones interpersonales con la familia son significativas. Pero es un dato muy relevante que las personas docentes necesitamos considerar que 15% en las sedes, prácticamente 9% en Rodrigo Facio diga que prefiere ir solo al hospital. Es decir, que no hay un nivel de confianza en otras personas para poder mostrarse vulnerable, para poder poner en evidencia esa fragilidad y saber que el otro la va a acoger, ¿verdad? Va a cuidar
Eh, Eso es un dato y por eso es que a nosotros nos interesaba tanto explorar vínculos cuando hablamos de miedo. Eh, Justamente porque estas personas nacen y crecen en un caldo de cultivo que prioriza el individualismo, prioriza el hedonismo, prioriza el éxito y si vos sos exitoso no sos vulnerable, prioriza el éxito y si vos sos exitoso no expones tu fragilidad porque entonces no sos esa imagen de perfección. Entonces tiene mucho sentido para nosotros que, como explicaba muy bien Jackie, hacer equipo les resulta difícil, ¿verdad? Participar en grupos, involucrarse en la vida comunitaria es un dato chiquitísimo, ¿verdad? Es el menor más chiquitito de las actividades cotidianas saludables que nos reportaron. Entonces, estas relaciones interpersonales realmente se están viendo empañadas por el miedo y insistimos, por todas las características de la cultura contemporánea en la que estas personas nacieron y crecieron, siendo el individualismo una pauta cultural muy fuerte, la competencia, ¿verdad? El otro no vivido como un potencial apoyo, sino como una potencial amenaza. Y en los grupos focales aparecían datos muy interesantes, información cualitativa muy relevante, porque nos mostraban también otra cara de esta moneda y nos decían, yo no quiero molestar, yo no quiero incomodar, yo no quiero preocupar a nadie, ¿verdad? Y otras de las chicas y los chicos nos decían, yo no muestro mi vulnerabilidad ni siquiera con mi pareja porque si se cansa me abandona, ¿verdad? Y entonces eso habla de que el otro es percibido como un sujeto que no tiene las herramientas para contener, que no tiene las herramientas para lidiar con mi dolor, ¿verdad? Entonces nos da mucha información esto sobre cómo están viviendo nuestras personas jóvenes que ingresan a la UCR. Yo creo que algo muy importante es que también de esto que nos menciona Liz, nos recuerda otras investigaciones realizadas en donde la cultura académica de la universidad fortalece estas maneras de percibir el miedo. ¿Verdad? El hecho de que el éxito sea un aspecto tan importante en nuestro estudiantado, vieran cómo sobrecarga a las mujeres universitarias. En una investigación anterior lo encontramos, las estudiantes con una o más carreras, con poco espacio para compartir, conferencias, charlas, seminarios, todo esto que nosotras y nosotros hacemos en la U tanto, pero que ellas y ellos no pueden participar porque tienen que salir bien en el curso, tienen que ser los mejores. Esto yo creo que es una de las cosas que esta investigación evidenció para mí y me dijo realmente que hay mucho temor a mostrarse dentro de nuestra propia vulnerabilidad. Y algo muy interesante es que, bueno, que esta vulnerabilidad no solo la viven nuestros estudiantes, sino que también tenemos que vernos nosotros como docentes en nuestra propia vulnerabilidad, con una realidad de que provenimos de áreas diferentes, de que no siempre hemos tenido una preparación para dar clases en nuestras áreas, de que están los medios también, ¿verdad? Los Facebooks que hay sobre mi profesor, las cosas que aparecen en ese Facebook sobre X profesores, ¿verdad? Que nos vulnerabiliza también y no nos damos cuenta de eso. Entonces yo creo que es un llamado también de atención a reafirmar la importancia que es para nosotros como cuerpo docente buscar espacios de empatía. No significa necesariamente olvidar nuestro rol, ¿verdad? De que somos formadoras y formadores, pero sí muy importante saber reconocernos dentro de esas vulnerabilidades, igual que nuestro estudiantado. A partir de toda esta reflexión que ha surgido de esta investigación que han realizado, de los artículos que han escrito, de esta socialización que estamos efectuando acá, porque cuando socializamos seguimos aprendiendo y surgen nuevas ideas, me gustaría que tal vez nos compartan algunas recomendaciones que quisieran hacer al personal docente.
Sí, con mucho cariño y con mucho respeto, Carolina, nos permitiríamos sugerir a las y los colegas docentes pensar en estas subjetividades contemporáneas, como decía Jackie, desde el lugar de entenderlas, desde el lugar de la escucha, ¿verdad? Porque mucho de lo que les pasa es que, como también han tenido, y esta es una, digamos, una opinión más personal mía, como también estas generaciones en los últimos años han vivido una crisis de la autoridad, ¿verdad? Una fragmentación de las formas tradicionales en las que la autoridad se comportaba en relación con las juventudes, que tiene una faceta muy positiva, porque entonces descartan los autoritarismos y cuestionan el poder por el poder, y eso es muy positivo, como lo entiendo yo al menos personalmente. Tiene una faceta muy negativa, porque dice un autor británico que me gusta citar, que para vivir en sociedad hay algún tipo de autoridad que necesita ser respetada, ¿verdad? Y un tipo de responsabilidad individual que necesita ser asumida. Entonces, en ese sentido, las personas estudiantes pasaron en alguna medida a desconsiderar la autoridad de las personas docentes de la forma en la que la entendíamos tradicionalmente. Y tenemos la impresión de que eso descolocó a todo el mundo, tanto a las personas estudiantes como a las personas docentes. Entonces, eh, es una relación mucho más compleja de lo que fue, ¿verdad? Esa es la impresión que yo tendría. Pero colocarse en el lugar de escucha, colocarse en el lugar de la apertura para saber quiénes son, cómo son, qué piensan, qué les interesa, ¿verdad? Que no es quizás lo que nos interesa a nosotros como personas docentes o, ¿verdad? Incluso hay códigos que manejan y nosotras o nosotros tal vez no. Pero una primera recomendación sería esta, sobre todo considerando el dato de que para Rodrigo Facio, un 4% de las personas estudiantes dicen que dialogan sus problemas con sus docentes. Dialogan sus problemas sobre todo con sus pares, con amigas y amigos, luego con la familia, pero un 4% dice que somos las personas docentes el espacio de escucha y de acogida a sus problemas. Entonces, en ese sentido, una primera recomendación sería la escucha. Otra tiene que ver con la característica de esta generación que Jackie mencionaba muy bien sobre sus escasas herramientas en manejar la frustración, el dolor, la incomodidad, las demandas de esfuerzo que la vida cotidiana les genera. Y eso tiene que ver con las pautas de socialización que también cambiaron, con el tipo de papás y mamás que se le pide ahora a los papás y mamás que sean hoy, diferentemente de los del pasado. Entonces, aceptar la frustración, aceptar la parte dolorosa de la vida, aceptar la incomodidad, es una pauta contracultural que las personas docentes podemos proponer y promover para darles herramientas para que sepan lidiar con la frustración, para naturalizar esos procesos que un autor brasileño, Paulo Vaz, dice que hemos vuelto los procesos naturales de la vida, los hemos pasado a patología. Él dice, estamos convirtiendo procesos como la pérdida, como el dolor, como la frustración, como la incomodidad en cosas que hay que medicar. Él analiza mucho todo este tema de la respuesta farmacológica al dolor humano, ¿verdad? Y también el hedonismo preponderante en estas personas les lleva a no saber qué hacer con esto, no saber qué hacer con el dolor, con la frustración, con lo que les incomoda o les demanda esfuerzo. Entonces creo que las personas docentes podríamos quizás aportar en ese sentido. Hemos pensado mucho en el equipo de investigación, Caro, en el humor como una salida, ¿verdad? Porque reírnos de nosotras mismas en situaciones específicas, reírnos, no burlarse, pero sí reírse con el otro, del otro, es bajarle el volumen al drama de la vida, es poder, exacto, desdramatizar la vida y es poder un poco tomarse menos en serio cada cosa y cada palabra y cada gesto y cada experiencia, sino poder aprender y relajarse y disfrutar desde otro lugar. También nos parece que el humor puede ser una medida. Y
Y pensando en lo que señalábamos antes de que esta cultura fomenta la competencia, el éxito y el error cero, sugerimos darle vuelta a esos procesos, desincentivar, perdón, esa idea de competir permanentemente, esas demandas de éxito. Y ojo que la sugerencia no es perder calidad académica, somos UCR y queremos seguir siendo UCR, pero sí que no sea más un peso en estas personas estudiantes. Otra demanda de éxito permanente, el 10 como ideal, ¿verdad? Sino como, sin perder calidad, poder no necesariamente estar colocadas en esos discursos meritocráticos tan complejos. Y en ese mismo sentido, promover la solidaridad, el trabajo en equipo y la participación en grupos serían nuestras recomendaciones. Yo quisiera atreverme a mencionar una autora que a mí me encanta y que por lo menos nos hace ver que la importancia que tiene recuperar las aulas como un espacio seguro, ¿verdad? En medio de toda esta, en medio de todos estas expresiones de violencia estructural que estamos viviendo en nuestra sociedad y a los cuales la educación no es ajena dentro del aula universitaria, ¿verdad? A mí me gusta mucho una autora, Hannah Arendt, que ella utiliza el concepto de hospitalidad como un concepto fundamental en la educación, donde la persona educadora, en lugar de simplemente impartir conocimientos, acoge a su estudiante en su totalidad, incluyendo su novedad y su potencial, pero incluyendo quién es ese estudiante. Y la hospitalidad para Aren implica dar un sí al otro, es decir, reconocer su existencia, su individualidad y permitirle ser copartícipe del proceso educativo. Entonces, creo que eso además nos puede generar mucho miedo como docentes, pero hay que aventurarse. Hay que aventurarse a dar esos espacios de aprendizaje compartido con nuestros estudiantes. Y creo que eso es renovar, en mi opinión, el concepto de formación que tenemos que fortalecer en nuestra comunidad docente. Somos, aunque no hayamos pasado por un proceso de formación educativa, somos formadoras y formadores de personas desde nuestro quehacer universitario. Y hacia eso yo creo que debemos aspirar todas y todos. Y este proyecto, en mi caso en particular, me ha permitido ver la necesidad de volver a hacer este espacio de acogida para una vivencia compartida. Y eso se refuerza, esto que dice Jackie es muy importante porque los datos lo refuerzan también, ¿verdad? Cuando preguntamos a las personas estudiantes cuáles son los lugares del miedo, en qué lugares sienten más miedo, aparece lo normal. La calle y el transporte público son los que llevan la voz cantante, ¿verdad? Pero la universidad es el tercer lugar del miedo. De modo que, ¿verdad? Lo que Jackie propone es sumamente importante, que la universidad regrese a ser ese espacio de acogida, de hospitalidad, em, porque en el fondo de esta investigación lo que priva es la perspectiva humanista de la universidad. Esa es la motivación y el centro que nos tiene acá. No podemos hablar solamente de el miedo en el sentido académico que pueda generar la universidad, ¿verdad? Y el estrés y toda la parte de me iré a pensionar, encontraré trabajo, Encontraré trabajo. encontraré trabajo, empecemos por ahí, me gustará, porque creo que antes, en otros momentos, no sé hace cuánto antes, pero en algún momento, no sé si las personas se cuestionaban tanto, me irá a gustar lo que voy a hacer, creo que simplemente lo hacían, terminaban y pasaban el resto de su vida, digamos, dedicadas a esto, no sé si cuestionándose o no, ¿verdad? Pero por lo menos yo he percibido que desde ciertas generaciones, por ejemplo, en la mía, el miedo de que no nos guste algo que hacemos todos los días es latente, es fuerte, ¿verdad? De tomar ciertas decisiones ya nos da otros miedos, ¿verdad?
Pero aterrizando la idea, no solamente está este miedo, sino también existe el miedo al acoso sexual, por supuesto. En estas relaciones machistas donde las mujeres se sienten inseguras y no solamente con docentes. Podemos también hablar de compañeras y compañeros. Eh, Claro. entonces, ¿verdad? Esos son otros miedos que están ahí, que tal vez no los mencionamos, pero todo este tema es importante. Hay muchísima inseguridad ahorita para las mujeres en muchos ámbitos y no es de extrañarse que sea un miedo más en la universidad y esto simplemente no puede ser. De hecho, retomando lo que decís, ¿verdad? Por eso tenemos, yo creo que una trayectoria importante como institución para el país, para la prevención, ¿verdad? Tenemos no solo la Comisión Institucional contra el acoso, el hostigamiento y el acoso sexual, que nos ve como comunidad, ¿verdad? Sino también la Comisión Institucional contra el acoso laboral, ¿verdad? En eso hemos ido dando pasos para ello. Pero justamente por eso hay que pensar en que nuestro campus, nuestra cultura universitaria debería basarse en ese humanismo que nos acompaña en el proceso formativo y también en vernos desde esta perspectiva que Aren nos plantea como espacio de acogida, espacio de crecimiento, espacio de cambio y transformación que de una u otra manera lo hace. Decirles que en este momento estamos terminando nuestros grupos focales, como decía Liz. Ahí está Liz liderando ese proceso, conversando con los jóvenes que han asistido a los grupos focales. Y eso nos viene a complementar, como lo decía ella en algunos momentos, cómo lo ven y lo sienten a viva voz nuestros jóvenes. Estamos también con las guías como insumo para la atención de la situación de la población estudiantil. Y yo quisiera decir que estas guías debemos ojalá recibirlas en el cuerpo docente como también estrategias de retroalimentación al quehacer docente y en particular por la visión formativa. Que les insistía hace un momento, es muy necesario recuperar con o sin información específica en el campo de la docencia disciplinar. Somos formadoras o formadores en nuestras áreas de desempeño profesional. Y eso creo que no nos lo podemos quitar de ninguna manera. Así que en eso estamos, ¿verdad? Y con esto estaremos a final de año cerrando nuestro proyecto de investigación. A mí me gustaría, Carolina, para cerrar y agradecer de nuevo el espacio a DEDUM, que para nosotras es tan útil, agradecer a Jackie la gestión con doña Melania y a vos por el espacio. Contarles sobre el resto del equipo de investigación de estos 2 años y casi medio de trabajo, ¿verdad? Además de tener el lujo de contar con Jacqueline en el equipo, tenemos a Cintia Córdoba de la Unidad de Promoción de la Salud en la OBS, en la Oficina de Bienestar y Salud, que hace parte del equipo de investigación. También tenemos a Ana Yancy Zúñiga, que también es de la UPS en la OBS, es la nutricionista que nos ha acompañado en estos 2 años y medio casi de trabajo. Y de fuera de la universidad tenemos el director ejecutivo de la Fundación Pan y Amor, que para nosotras ha sido también una voz muy importante por su cercanía y su conocimiento de la población tanto infantil como juvenil del país. Y hemos contado en el proceso con 2 asistentes maravillosas que necesitamos reconocer su labor, que son Alison Lobo Salas del área de estadística, que ha trabajado súper arduamente en la gestión de los datos, que hoy algunos de esos datos se los contamos hoy, y aprovecho para invitar a todas las personas docentes que escuchan este podcast, que estamos a disposición en el SICOM para compartirles la encuesta de uso colectivo, está con Creative Commons, y también los procesos y los resultados de investigación están disponibles. Lo que ya hemos logrado publicar y lo que viene en camino también lo podemos compartir con quien tenga interés.
Y la otra asistente que quiero señalar es Mariana Cajina, que estuvo con nosotras en los primeros pasos de la investigación, y con ella trabajamos una partecita del estado de la cuestión que ya nos publicaron y está también disponible. Bueno, yo quiero agradecerles en nombre del DEDUN, de todo el departamento y específicamente en nombre de DEDUN Radio, de todo el equipo, a Jacqueline García Fallas y a Lisbeth Araya Jiménez, investigadoras, docentes. Muchísimas gracias por compartir este importante trabajo con toda la población docente y les deseamos muchísimos éxitos y sepan que aquí tienen el espacio en caso que quieran dar a conocer otras investigaciones. Muchas gracias, Carolina, y de verdad me uno al agradecimiento, ¿verdad? A doña Nora, a Melania y a usted, ¿verdad? Por darnos la oportunidad que compartamos esta investigación interdisciplinaria y cuyos resultados pues tocan nuestra labor desde nuestra Escuela de Formación Docente, lo que hacemos, que es justamente la formación. DEDUN Radio es una producción del Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Suscríbase y síganos en YouTube, Spotify y en docenciauniversitaria.ucr.ac.cr. La información de este podcast corresponde al criterio de las personas entrevistadas. Las opiniones e información que se comparten no reflejan necesariamente la posición del DEDUN.